trajimos una palabra muy, muy linda, con un título hermoso, así que yo quiero que usted esté con un corazón expectante y abra sus oídos por la palabra que va a oír, porque la palabra que Dios trajo hoy le habló a mi esposo y a su vez cuando él me lo compartió, también me habló a mí y entendemos que en este mes Dios quiere hacer algo con la familia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que bueno, vamos a comenzar. El título de esta noche, vamos a leerlo todos juntos: El favor de Dios en una familia cristiana. Amén. El favor de Dios, qué importante es tener el favor del Señor sobre nuestra familia. Ahora, usted me dirá: pastor, yo tengo una familia un poquito complicada porque no conoce al Señor y aún está difícil la mano. Bueno, quiero decirte algo: sos un embajador, una embajadora del Señor en tu familia y en tu casa. No quita de que quizás tu familia no conoce al Señor, quizás hay algunos rebeldes dando vuelta. No quita de que algo pueda hacer el Señor sobre tu familia. Amén. Y para eso vamos a hablar de algunos puntos y la importancia de la familia, la importancia del hombre, la importancia de la mujer, la importancia de los hijos, la importancia de la abuela, de los abuelos. La verdad, a nosotros nos bendice un montón tener a, los abuelos de Lucas, nuestros padres, ayudándonos también a cuidar no solamente y ayudarnos con Lucas, sino también a dejarle bases, principios que van a ser para toda su vida. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, que lo hemos armado con un corazón feliz y expectante, porque algo va a hablarle el Señor a su vida. A mí hay una palabra y hemos decidido con la pastora hacer al revés. Quizás el hombre va a hablar del hombre. No, quiero empezar hablando del rol de la mujer, la importancia de la mujer en la familia cristiana. Y después ella va a hablar de la importancia del hombre, para que nos crucemos y podamos hablar de experiencias también. Amén. ¿Cuántos están expectantes? Me levantan sus manos. ¿Están felices, contentos? Muéstrenme sus caries. Amén. Vamos a hablar de la importancia y el rol que tiene la mujer en una familia cristiana. Y el favor del Señor está sobre ustedes. ¿Dónde están las mujeres? Levanten su mano, las guerreras del Señor. Amén. A ver, levante bien esa mano, bien. El favor del Señor está sobre ustedes. Quiero que me acompañe a una historia que quizás algunos no la teníamos en cuenta, pero a mí de verdad me encanta esta historia que habla de Moisés en Éxodo 4, versículo 24. Quizás algunos no conocen conocen demasiado quizás la vida de Moisés, porque fue un hombre y es un hombre que de verdad hizo algo extraordinario. Dios usó su vida para sacar a los hebreos de Egipto, y Dios lo usó de tal manera para bajar los mandamientos. Bueno, en fin, conocemos la vida de Moisés, pero quizás muy pocos han escuchado de la vida de Séfora. Séfora era la esposa y la mujer de Moisés. ¿Cómo se llama? Séfora. Diga conmigo, Séfora. Decide que tenés al lado, Séfora. Séfora, si buscamos un poquito en la historia de Moisés, Moisés nació en Egipto, pero él era hebreo. Nació en Egipto, pero él era hebreo. Todos conocemos la historia donde estaban en el lago, la princesa, y justo se estaban multiplicando demasiado los hebreos en Egipto. ¿Qué pasó? Hubo un mandato del faraón donde se eliminase a todos los varones de los hebreos, de las familias hebreas. ¿Qué pasó? Todos sabemos la historia. Nació Moisés. ¿Qué hace la mamá? Lo deja en un canasto, sabiendo que la princesa se bañaba y hacía cosas, lavaba la ropa, pónganle. Dejaba, salió el canasto, se encontró viva la mamá. ¿Qué hace? Sabiendo que también servía en el palacio,
La princesa lo iba a coger y ¿qué pasó? Se lo entregó de nuevo a la madre. Sin saber. ¿Saben esa historia más o menos? O sea, viva la mamá sabiendo que lo iban a matar, le entregó a la princesa, pero ella servía en el palacio, se lo entregó de nuevo. ¿Qué pasó? Ese varón nació, pero nació en el palacio como si fuese alguien de la familia del faraón, pero la que le estaba cuidando era su madre. ¿Estamos acá? Dado las circunstancias de la historia, vemos que en algún momento se enteran de que él era hebreo. ¿Alguno vio la película Moisés o la novela? Bueno, más o menos. Está un poquito exagerado, pero más o menos va al punto. ¿Qué pasó? Bueno, lo echaron, lo destierran, todo lo demás. No nos olvidemos de un detalle muy importante. Todos los hebreos, los varones hebreos, había un pacto que venía desde Abraham, que era a los 8 días, ¿qué pasaba? Se circuncidaba. ¿Qué pasó? Este varón, todos sabían que era hebreo por esta cuestión, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Fue desterrado. Todos cuando se enteraron, el tema es, cuando se encuentra en el desierto, se encuentra con unas mujeres. Bueno, estoy tratando de ir lo más rápido posible para que usted me entienda. Se encuentra con Séfora, se enamoran, bla, bla, bla. Yo quiero hablar sin pelos en la lengua, contarles más o menos como yo lo entendí. Si él era alguien de verdad, digamos, era hebreo, pero nació en el palacio del faraón, significa que sus costumbres, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de ser, su manera de moverse, era como un egipcio, ¿no es cierto? O sea, vamos a decirlo, si yo soy argentino, voy a Brasil, o acá nomás Paraguay, si yo me muevo de mi país, de mi región, y me voy y nace Lucas, digamos, en Brasil, va a salir brasilero. Va a tener las costumbres de un brasilero, pero es argentino. ¿Me explico? Sus raíces eran argentinas. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué pasó? Séfora no sabía con quién se encontraba. Él solamente sabía que era un egipcio que venía de Egipto, que fue desterrado, se encontró todo lo demás. ¿Qué pasó? Usted dígame, ¿cuándo se enteró que él no era egipcio? Que él no era egipcio. Me estaba costando ahí. ¿Cuándo él se enteró que él no era egipcio? La noche de bodas, diga conmigo. ¿Por qué? Justamente por lo que estoy comentando. Él era egipcio, vivía como egipcio, pero había algo que le delataba, el pacto con el Señor, que era la circuncisión. Todo esto me imaginé yo en mi cabeza y yo decía, wow. Y le comentaba esto a la pastora y decía, capaz sabía toda la historia, pero era difícil de sacar el pacto del Señor en Moisés. Ahora, todo el llamamiento luego de Moisés, todo lo que pasó cuando se encuentra con Dios, cuando le dice lo que tiene que hacer, todo hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Cuando se casa, obviamente tiene hijos con Séfora. Cuando viene el llamamiento y Dios le dice, bueno, es tiempo de partir a Egipto y hacer lo que te dije que tenés que hacer. Y avisarle a Faraón que suelte a mi pueblo. En el camino, diga conmigo, en el camino. Decirle que tenés al lado, en el camino. Me sorprende 2 versículos. Lea conmigo, por favor. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Dios quiso matarlo a Moisés? Bueno, a mí me impresionó esta historia. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre.
Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Si leemos el versículo siguiente, y Jehová dijo a Aarón, nada que ver. 3 versículos aislados de toda la historia. Moisés, yo quiero que vea usarte, que esto, que lo otro. Sos el hombre de Dios, el hombre que yo elegí. Dios se decía a sí mismo, ¿no? No daba las cuentas. Sos el hombre que elegí para cambiar la historia. Algo va a ser. Yo quiero usarte, todo lo que Dios le dio, y de repente en 3 versículos Dios se saca. Lo quiere matar a Moisés. ¿Qué pasó? Sus hijos no fueron circuncidados. Por eso viene Dios sabiendo. Moisés en su cabeza, él era egipcio todavía, que él no tenía que hacer nada. Pero ¿qué hace Séfora? Intercede. Diga conmigo, intercede. Interceder es ponerse en medio de una situación. Dios estaba por matar a Moisés, pero Séfora se pone en medio, se da cuenta de lo que había pasado. Y digan conmigo, Séfora no era hebrea. ¿Pero qué pasó? Sabía la cultura hebrea. ¿Y qué hizo? Lo circuncidó a Gerson, que es su hijo, y puso el prepucio en señal de sos esposo de sangre. Me puse a buscar y dije, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué hizo Séfora? ¿Cuál fue el acto de Séfora con Moisés? Y presten mucha atención. Como dije, Moisés era hebreo, pero vivió toda una vida como egipcio. Costumbres egipcias, una vida como Egipto, palabras, vocabulario, pensamiento, formas de moverse. Pero Séfora con ese acto le dijo: acordate tus raíces, acordate que vos no sos egipcio, acordate que es tus costumbres, acordate de lo que vos sos un hijo de Dios marcado y hay un pacto de Dios con vos. Ese fue el acto de Séfora, la intercesión, y me encantó porque el rol y la importancia de una mujer dentro de una familia cristiana es interceder por los hijos y por el marido, por el esposo. En este caso, Moisés se había olvidado de sus raíces. Se había olvidado. Él vivía como egipcio, él hacía como egipcio, pero él no era egipcio. Él era un hijo de Dios marcado, que él tenía que cambiar. Él tenía que hacer un cambio y una transformación en su vida, porque él no era un egipcio, él era un hijo de Dios, marcado por un pacto. ¿Cuántos me dicen amén? A lo que voy en esta revelación, y a mí se me hizo estrellitas en la cabeza, cuando entendí el rol de lo que estaba haciendo, era hacer un pacto como familia. Diga conmigo, pacto como familia. En este sencillo acto de cortar el prepucio, una costumbre hebrea, ¿qué hizo? Hizo un pacto de sangre como familia delante de Dios. Y ustedes van a ver de que a partir de ahí Dios sale del encuentro, se va con Aarón, hace otras cosas. ¿Qué pasó? Un pacto. Diga conmigo, pacto. ¿Qué importancia es hacer un pacto? Y tu mujer, quiero decirte, lo importante que vos hagas ahí en oración, cada vez que orás por tu esposo, cada vez que orás por tu familia, cada vez que orás por tus hijos, la importancia que hay, el pacto con el Señor. Yo quiero decirte que en algún momento eso va a suceder, que las costumbres egipcias, porque todos sabemos lo que significaba Egipto, significaba muchísimas cosas. Idolatría significaba una costumbre, una vida lejos de Dios. A partir de eso que Séfora hizo, el pacto como familia se hizo delante del Señor, y sus vidas de cada uno cambió totalmente. Qué importante es hacer pactos con el Señor.
Qué importante es lo que vos hacés cada vez que venís y te esforzás. Los días de reunión que venís, te humillás, orás, levantás tus manos, ofrendás, diezmás, estás a la brecha. ¿Qué importancia haces? Estás haciendo un pacto, estás limpiando y lavando tu familia. Estás llevando al frente tu familia como mujer. La importancia de la mujer dentro de una familia es de sumamente de vida o muerte. Por eso no solamente muchos dicen, no, ella es ayuda, no es solamente, no, es importante porque es la voz de Dios dentro de una familia. Si tenés a una mujer al lado, decile, sos voz de Dios para mi familia. Sos voz de Dios. Si tenés a un familiar, sos voz de Dios. Si no, decirle, vos sos voz de Dios para tu familia. Y para eso quiero que vos veas en este simple acto que llevó una importancia muy grande. El acto de circuncidar a Gerson y decirle, hacemos un pacto de sangre de servir al Señor. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de motivación, hay un cambio de maneras de realizar las cosas. Ya no lo hacemos como los egipcios, ya no vas a pensar como antes, ya no vas a hacer, ahora vas a hacer a la manera del Señor. Entonces quiero dejarte esto a ti, mujer, la importancia y el rol que tenés dentro de tu familia. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Y como mujeres, las que se están haciendo, las que todavía no tienen esposo, las que todavía no están formando familia, las que todavía están solteras, son jovencitas, yo quiero decirte que vos estás en una formación como voz de Dios, como recién dijo el pastor. Y por eso es importante reconocer nuestra identidad en Dios, ¿sí? Como mujeres. Y ahora vamos a hablar de la importancia del hombre. El hombre como cabeza del hogar. Y para eso quiero que vayamos a la palabra nuevamente, pero vamos a leer la historia de Job, ¿sí? Moisés fue afortunado. Moisés fue decorado con tener a Séfora como esposa. Y Moisés sabía la esposa que tenía, ¿sí? Por eso es importante como mujeres mantener siempre en orden nuestra identidad, porque el día de mañana somos las encargadas de interceder para que la identidad de hombre siempre permanezca en Dios, para que la identidad de nuestros hijos siempre permanezca en Dios, que sepan de dónde vienen y a dónde van, que son hijos de Dios. Amén. Y ahora vamos a ir a la historia de Job, porque Job era un hombre que la pasó las 1001. Y cuando preparábamos esta parte decíamos, a mí me vino la primera parte, le decía Job. Y después el pastor dijo, no, vamos a hablar de, no, y Eva me dice, no, Job. Porque como hombre no hay en la Biblia como Job, ¿sí? Y quiero que vayamos a Job 1, del versículo 1 al 5, y vamos a leer. En Reina Valera dice, hubo en tierra de Oz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás
habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Quiero que yo traje en 3 versiones el versículo 1. En la TLA dice: Job era un hombre muy bueno y honrado, siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Y en la NTV dice: un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Intachable, excelente, apartado del mal, de absoluta integridad, obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. ¿Por qué los versículos? Y yo me encargué de buscar todas las versiones, porque en cada versículo da una característica distinta, pero todos decían lo mismo. Era un varón perfecto. Pero no, cuando habla de perfección, no habla de un perfecto intachable, sin mancha, sino que hablaba de una perfección en la que entendía delante de Dios que sin Dios no era nadie, que sin Dios no iba a ir a ningún lado. Y como hombres es importante el reconocer a Dios. ¿Sí? Y veíamos, porque Job después de esto, después de la primera definición de lo que era su familia, era un hombre muy rico y hablaba de que tenía el número perfecto, tenía 7 varones y 3 hijas, tenía 10 hijos en total. Pero para Dios, él era el mejor. Y el enemigo se ensañó con Job, queriendo demostrarle a Dios de que él no era perfecto, de que él iba a dudar de Dios, de que él iba a caer. Entonces el enemigo se ensañó, y si vamos a leer después, quiero resumir, pero vamos a leer, el enemigo se metió con sus hijos, se metió con su esposa, se metió con sus riquezas, se metió con sus finanzas, se metió con todo lo que podía ser debilidad para el hombre. ¿Es o no? Hoy veíamos una película donde un hombre quedó absolutamente solo porque su esposa falleció y este hombre no tenía rumbo, no sabía dónde ir, porque como hombres, como cabeza del hogar, Dios cuando diseña al hombre lo diseñó con un propósito de cuidado, de seguridad, de llevar a su familia delante de él. Dios lo diseñó. Es más, si vamos a lo biológico, Dios lo diseñó en su cerebro con un área de protección aumentada que las mujeres no lo tenemos, con una empatía distinta a las mujeres. El hombre dice que tiene menos palabras que las mujeres, porque por eso las mujeres hablamos mucho, pero el hombre tiene otras características porque Dios lo diseñó así, porque Dios lo diseñó como sacerdote del hogar, porque Dios lo diseñó con una visión distinta. Las mujeres vemos acá capaz y los problemas de todos los días, pero el hombre ya está pensando allá adelante, en que lo que cobró hoy no sabe si va a durar para el mes, y el hombre ya está preocupado con eso. Y al hombre le podés tocar la finanza, le podés tocar tus hijos, le podés tocar la mujer, y el hombre puede debilitarse porque es cabeza, porque le tocaron el cuerpo. Pero acá está, como Job, ser el varón perfecto, el cual reconoce quién es Dios, y que lo que le sucedía, él entendía. Él nunca se enojó con Dios, él nunca blasfemó en contra de Dios, todo lo contrario, él permaneció en fe. Su fe dice que era firme como la roca. Yo quiero que como hombre levantes tu mano. Todos los hombres, ¿cuántos hombres hay en este lugar? Los que ya tienen familia, los que todavía están formando, los que van a formar familia, los futuros hombres, todos los hombres, todos los varones, levanten las manos, todos los varones, chiquito, grande.
quiero decirte que aunque sea dura la vida, Dios te dio una identidad. Y Dios te puso como cabeza y no por cola, porque sabe de lo que eres capaz. En protección, en amor, en cuidado. Y Él te dio la familia que hoy tenés porque sabe que la podés sostener. Él te dio los hijos que hoy tenés porque sabe quién los va a guiar. Amén. Y para terminar nomás, yo anoté: Job era un hombre excelente, espiritualmente maduro y un gran varón de Dios. Es importante como hombres madurar en Dios, entender cuán perfecto es su diseño y que lo que estás haciendo en esta tierra es importante. Si estás en este lugar es porque sos importante, es porque tenés un propósito eterno y porque vos sos el que va a guiar a tu familia a conocerlo a Él y a mantenerse en fe por y para Él. Aleluya. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor? Vemos en el versículo número 5 que dice: acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Qué importante es el rol del hombre frente al mal que puede acechar, frente a la mugre que puede acechar a nuestros hijos, a nuestra familia. Qué importante es tomar la posta y no esperar que todo venga de parte de Dios, sino es luchar. Ofrecía holocausto, ofrecía ofrenda. Él trataba de todas maneras de tapar los agujeros que quizás uno como hijos grandes, me imagino yo, para lo que estaban haciendo los hijos, me imagino que él estaba intentando tapar que las maldiciones, que el pecado, que lo que quizás ellos puedan hacer no entre en la casa. Entonces él, con responsabilidad, sabiendo de que a él le tocaba, se levantaba de mañana y ofrecía un día a cada uno por sus hijos. Y lo que hacía era levantar manos, orando, intercediendo por sus hijos, intercediendo por su familia. Por eso es importante lo que habla la pastora, porque estamos hablando de que tenemos que tomar la posta como hombres, que tenemos que empezar a no hacer la vista gorda y empezar a esforzarnos más. Otra vez, pastor, todos los días me levanto a buscar el pan de cada día. Sí, pero esa es la tarea del sacerdote, de cuidar nuestra casa, de que no entre el pecado, que no entre la basura, que no entre la contaminación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner manos sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, levantar manos de oración, de intercesión y hacer todo lo posible, ofreciendo al Señor holocausto de lo que usted quiera. Tómelo como si fuese momentos con Dios, a solas con Dios, como hablábamos el día jueves que trajo Víctor la palabra. Tener momentos con el Señor, pero también intercediendo, tomando la posta, tomando la autoridad que el Señor nos entregó para que podamos evitar que las maldiciones y la mugre que hay dentro del mundo entre a nuestro hogar, que entre sobre nuestros hijos. Y aquellos que tengamos quizás hijos grandes o hijos chicos, tomemos la posta. No hay un día para esto, es empezar a hacerlo a partir de mañana, es empezar a tomar la posta como hombres, como mujer, es empezar a tomar la posta, a hacer lo que nos toca como sacerdotes de la casa, como responsables, no solamente traer las bendiciones, eso está bueno, está buenísimo, el Señor va a premiar por tu esfuerzo, que pasás muchas horas, pero también va a premiar la ofrenda que haces al Señor, de servirlo aún cuando estás cansado, de orar cuando estás cansado, de a veces no dormir orando, de a veces no comer porque estás ayunando por tu familia. El Señor trae premio y bendición sobre tu familia porque lo pones en primer lugar a Dios. Y esto queremos hablar. El título de esta noche es El favor de Dios en una familia cristiana. Como digo, quizás no todos tenemos una familia cristiana, pero sí entiendo
de que el favor de Dios va a estar sobre la vida de ese hombre que se levanta todos los días buscando de Dios y haciendo que la presencia de Dios baje sobre sus hijos. Si tus hijos no conocen a Dios, algo va a suceder porque tú todos los días tomaste la importancia de buscar al Señor. Mujer, si vos también estás en esta búsqueda, así como Séfora, que se interpuso delante de Dios y delante de Moisés y dijo, bueno, acá yo estoy y acá yo voy a actuar porque algo tenemos que hacer para que Dios esté en nuestro favor y que cambie nuestra vida. Bueno, es el momento de tomar la posta y decirle, Señor, aquí estamos orando y declarando que hay algo nuevo que viene para mi familia. Como hombre, como mujeres, el favor de Dios va a estar sobre ustedes, va a estar sobre nosotros cuando ponemos en primer lugar a Dios y hacemos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Y quiero ponerles un ejemplo. Yo soy un ejemplo de que mis padres han velado mucho por mí, han velado mucho por lo que soy hoy. Quiero contar brevemente. Yo en mi adolescencia tuve disparates de una chica, de enamorarme con una chica, y ellos me decían claramente que no era la persona indicada para mí, porque ellos oraban, ellos intercedían por mí, ellos sabían de que había un ministerio para mí, que es lo que estoy caminando en este momento, y gracias a Dios es por eso también. Y yo cuento con mucho orgullo de que mis padres han intercedido y han orado un montón, y también se tuvieron que poner firmes conmigo. Uno piensa y dice, de adolescente, dice, no, es la mujer ideal para mí, sirve, canta, alaba, está con los niños, con los jóvenes, está en la música, hace todo eso, en multimedia, todo. Pero muchas veces no es la indicada para vos, o no es el indicado para vos. Entonces quiero hablarles en simples palabras de que tomen y sean obedientes, hijos, sean obedientes a sus padres, aunque cueste. Aunque quizás no es tan sencillo, pero en un momento en mi vida, en mi historia, yo me acuerdo muy bien que tuve que tomar una decisión porque era o irme de mi casa y irme literalmente a hacer mi vida a una corta edad, que uno dice, nadie manda, pero bueno, mis padres eran firmes en sus decisiones y me decían bien cómo era la cuestión. Si vos vas a traer mugre acá, vos te vas. Si vos no vas a respetar lo que yo digo y vos querés hacer lo que vos querés, te vas. Y hacé tu vida. El Señor te va a guardar. Pero acá no. Y ellos guardaban y respetaban mucho la presencia de Dios en la casa. La presencia de Dios en la casa. Y eso quiero decirles, papás, cuando ustedes honran y respetan a Dios, algo sucede. Quizás fueron palabras muy fuertes. Porque yo me acuerdo que para mí fue muy fuerte y aún para ellos decirme eso fue muy fuerte. Pero me acuerdo que fue un antes y un después, porque si ellos no me hablaban así, si ellos no intercedían de la forma que intercedieron, porque me acuerdo que toda una noche estuvieron orando por mí, y me acuerdo que la decisión fue al otro día, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y tiene fruto, porque hoy, luego de buenas decisiones, de acompañadas del amor y la comprensión, la intercesión y oración de ellos, hoy estoy casado con la mujer que es para mí la mujer más hermosa, la mujer más linda, y que me dio también la dicha del Señor de poder caminar el propósito de Dios. Por eso digo, es muy importante el trabajo, y esto cuento porque yo como hijo de pastor, muchas veces tenemos muchos sufrimientos, muchos somos perseguidos cristianamente hablando, pero a veces religiosamente también, y muchas veces somos tan vistos que a veces cualquier decisión que uno tome puede generar controversias en la iglesia y asimismo puede ser de mal ejemplo. Pero ellos se encargaron de ser de ejemplo para mí, se encargaron de ser ejemplo para mi vida. Y hoy estoy caminando en el propósito de Dios gracias a que ellos fueron firmes en la palabra de Dios, fueron firmes en los principios de Dios y nunca dejaron de interceder
por sus hijos. Nunca dejaron de interceder por sus hijos. Por eso les animo a los padres y cuento mi experiencia como hijo, porque sé que como hijo muchas veces creemos que sabemos todos, creemos que tenemos todo, ya llega una edad donde sabemos bastante y queremos atropellar al mundo, pero la vida no es tan simple como uno sabe. Y más los padres que tienen años de carrera. Entonces escuchen a sus padres, pero por sobre todo, padres, no dejen de interceder. Yo quiero eso dejar en los corazones de los padres, de los hombres, de las mujeres. Quiero dejar esto, la importancia cuando vos y tu esposa, cuando vos y tu esposo se juntan, oran, interceden, ayunan, la importancia del que el favor de Dios va a estar con ustedes. Quédense tranquilos, tarde o temprano, el favor de Dios está en tu familia y el favor de Dios les alcanza a las generaciones. Cuando un hombre y una mujer se para delante de Dios a interceder, orar y camina recto, así como Job, así como Moisés y Séfora, hay algo que sucede en la familia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pueden darle un fuerte aplauso al Señor. Y agregando un poquito, vamos a hablar ahora de la importancia de los hijos, porque hablamos de las mujeres y de los hombres, pero los hijos también tienen un rol importante dentro de la familia. Y ahora vamos a leer en la palabra, pero a diferencia del pastor, mi vida fue diferente, porque mis papás no estaban los dos en la iglesia. La tenía como referencia a mi mamá. Siempre la vi a ella bajo el sol, bajo 60 grados de calor, caminando plena 2 de la tarde para irse al culto. Y nos alistaba todas y vamos. Y mi papá no, mi papá era para trabajar, era para traer el alimento en la casa y esa era su función. Solamente esa era su función. Y yo la vi a mi mamá guerreando con nosotras y nos mandaba a la escuelita, nos alistaba los domingos, me acuerdo a las 7, 8 de la mañana ya nos tenía toda lista porque teníamos que ir a la escuelita. Y en parte también mi abuela, porque vivíamos con mi abuela, y mi abuela fue una mujer que intercedió por ese hombre durante, no me da la cuenta de los años, porque ella fue una mujer. Si vamos a lo que era en aquel tiempo, ¿no? Aquel tiempo el machismo no existía, el feminismo no existía, las mujeres no tenían voz ni voto. Y mi abuela, porque mi abuelo era de muy buen tomar, entonces era policía y tenía unas saliditas por ahí. Mi abuela la sufrió muchísimo. Ella nos sentaba a todos sus nietos y nos contaba la historia así, nosotros todos escuchando. Pero mi abuela nos enseñaba lo importante de la oración. Y ella, aunque la pasó, porque ese hombre la verdad que le hizo las 1001, tenía mujeres, le pegaba, venía borracho. Y mi abuela oraba. Ella sabía que él era un hombre de Dios. Ella sabía que él era un hombre que iba a cambiar. Ella sabía que sus hijos iban a caminar en el camino del Señor. Ella sabía que sus nietos iban a caminar en el camino. Ella oró día y noche por todos nosotros. Y yo creo que siempre hablamos con mi hermana, porque es más, mi abuela fue la que le predicó a mi mamá, porque mi mamá tampoco conocía al Señor dentro del evangelismo. Mi mamá era católica. Y mi abuela también le predicó, mi abuela oró, mi abuela le sanó a mi hermana de la muerte. Mi abuela recibía a las vecinas, me acuerdo que venían a orar. Ay, abuela, me duele acá. Y mi abuela, vení que vamos a orar en el nombre de Jesús. Y ese ejemplo lo teníamos nosotras. Sabiendo que mi abuelo fue un desastre, mi abuela nunca bajó los brazos. Sabiendo que sus hijos no estaban haciendo lo correcto, mi abuela nunca dejó de orar. Es más, cuando mi papá no estaba en el camino del Señor, ella nos decía: trae acá su camisa, vamos a orar. Trae acá ese paquete de cigarrillo, vamos a orar.
trae acá esa botella, escondida, dale, trae esa botella, vamos a orar. Y nosotras como hijas, y ahí vamos a hablar de la importancia de los hijos y de los nietos como abuelos, sí, qué importante que es inculcar el camino del Señor a sus nietos. Ustedes no saben cómo pueden transformar sus vidas por sus oraciones. No importa si como hijo vos no viste a tus papás unidos, porque él tenía la referencia de que sus papás unidos oraban. Yo no tenía esa referencia. Yo entendía que en la oración había afecto. Yo sabía que en la oración había resultado, porque lo vi en mi abuela, porque lo vi en mi mamá, porque lo veía. Y la decisión de seguir al Señor es personal. No porque tu papá no viene a la iglesia, vos, ay no, voy a dejar todo. No porque tu mamá no venga a la iglesia, no voy a venir. No. La salvación es personal. El conocer a Cristo es una relación personal. El tener la experiencia de ver el resultado a través de la oración y transformación es personal. 17 años oré por mi papá. Y antes de que parta con el Señor, y me emociono, con mis hermanas vimos que la oración tenía efecto. Mi papá se acercó al Señor semanas antes de partir. Mi papá volvió. Él dejó los vicios, él cambió, él se transformó. Oramos años para que él sea un padre, porque nos veíamos a papá. Él trabajaba día y noche, no lo veíamos. Por eso, como padres, hombres, su presencia es importante en la casa, porque ustedes no saben lo que causan en sus hijos. Y la falta de paternidad es impresionante. La falta de paternidad que hay hoy en adolescentes, preadolescentes y niños. Pero yo, mis hermanas, nunca dejamos de creer en Dios, en que en Él hay respuesta, de que en Él hay prosperidad, de que en Él hay salvación, de que en Él hay sanidad, porque lo vi. Y este lugar que estoy tomando hoy es el resultado de las rodillas de mi mamá, las rodillas de mi abuela y las rodillas mías también. Por eso es importante, como hijas, como hijos, oren por su papá, oren por sus mamás, oren por sus abuelas, oren por sus abuelos, oren. No dejen de creer, porque Dios da resultado. En Él hay resultado. No es mañana, no es pasado, pero en tu futuro vos vas a caminar en el camino que decidas hoy creer. Si tenés tu fe en las rodillas, ahí vas a caminar. Y ese resultado lo vamos a ver. Dice 2 de Timoteo, vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo
desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. ¿En quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el último, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que hablaba la pastora, y somos ejemplos porque también pasamos la nuestra y usted también pasa las suyas, pero todo es en la excelencia del Señor, toda esa experiencia para que contemos de las buenas obras que Dios hace en nuestra familia. Amén. Qué importante. Y vemos que en Timoteo también hubo enseñanza, que la abuela, que su madre le dedicaban tiempo a enseñarle la palabra de Dios. Qué importante. Y me acuerdo, se me venía justo cuando leía esto y cuando hablaba la pastora también de la vida de Eli, la vida de Jonah, de Jairo, que también tienen una historia muy linda con su familia, que todo el tiempo sus padres intercedían, oraban, les daba la palabra de Dios, y que hoy también son consecuencia de la oración de sus padres. ¿Cuántos son consecuencias de la oración de sus padres? Levanten su mano. A ver, Adri, hoy tocando la batería, es oración de Hugo, es oración de Cari. A ver, ¿quién más? Levante sus manos, por favor. ¿Quiénes son frutos de oraciones de Graciela, Anabela, Víctor? ¡Wow! ¿Cuánta historia hay? Y yo sé que ustedes tienen una historia. Ahora, no dejemos de hacer eso. La importancia que tiene esto, y quiero ir al último versículo, 2 de Timoteo 3, versículo 14. Y dice: pero persiste, esto le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante es hablar, qué importante es que nuestros hijos nos vean orando, y qué es importante también que nuestros padres nos vean orando, intercediendo. Qué importante es. Y no venimos acá solamente con versículos, venimos también con vidas vividas, sabiendo que detrás nuestro también hay oraciones. Detrás de ustedes hay oraciones. Detrás de cada uno de ustedes hay una oración que está siendo contestada. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que todas las oraciones se hacen efecto a partir de hoy. Que tu familia sale a luz y hace la voluntad del Padre. Que todo lo que se ha dicho sobre tu familia, sobre tu papá, sobre tu mamá, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús, las bendiciones de Dios corren para ti, para tu familia, en el nombre de Jesús, por cuanto el favor de Dios está en una familia cristiana, y por la importancia de que alguien cristiano, de que alguien que ama y alaba a Dios, sea esa persona que se levante con poder y en oración. Amén. Aleluya. Si podemos ver, voy a mostrar una imagen para cerrar este momento. Y esta es la pirámide del aprendizaje, para que vean cómo nuestros hijos, como todos en realidad, aprendemos. El 10% de lo que leemos, el 20% es de lo que oímos, el 30% es de lo que vemos, el 50% es de lo que vemos y oímos, 70% de lo que discutimos, es decir, lo relatamos, lo hablamos, lo hago palabra.
80% de lo que hacemos el día a día y el 95% de lo que enseñamos. El 50% de lo que nuestros hijos van a hacer es de lo que ellos ven y escuchan de nosotros. El 95% nosotros vamos a retener y a reaprender de lo que demos, enseñemos y formemos. Cada vez que nosotros nos ponemos al frente a enseñar, nosotros también estamos aprendiendo. Como hijos, como chicos, yo le voy a hablar ahora a los niños, adolescentes, preadolescentes. Vos que todavía sos hijo, que estás debajo de un papá, una mamá, una abuela, un abuelo, un tío, un mayor que te está cuidando hoy. Vos capaz que hoy no estás viendo ni estás escuchando la palabra de Dios en tu casa. Capaz que hoy vos no estás teniendo el ejemplo que nosotros estamos hoy enseñándote. Pero yo quiero decirte que si estás en este lugar hoy, es porque Dios está depositando semillas en tu corazón de salvación. Él está depositando en tu vida la bendición de ser la persona que va a orar por ellos, la persona que va a interceder por ellos. Y yo te puedo decir que no vas a ver resultado dentro de mañana, una semana, un año, yo no sé. Solamente Dios sabe. Porque como Job mantenía su fe creyendo en el Padre. Y cada vez que Dios actúa, lo hace con una sabiduría que nunca vamos a entender, nunca vamos a comprender. Siempre cuando nos ponemos a hablar, le digo, ¿por qué será que tal cosa? Y bueno, el día que nos vayamos con el Señor le preguntaremos, porque no hay explicación. Porque para nosotros no vamos a entender nunca los por qué. Solamente Dios sabe por qué. Pero vos permanece confiadamente en que lo que Él hizo, lo que sucedió en tu casa, lo que está sucediendo con tu papá, con tu mamá, necesita tu oración, necesita tu intercesión. Papá, mamá, nunca dejes, nunca ceses de orar por tu hijo. Mi abuela con 95 años y teniendo sus hijos de 60 años seguía orando. No porque se te fue de tu casa vas a dejar de orar. No porque ya se casó, ya no vas a dejar de orar. Papá, mamá, seguí orando. Seguí orando. Nosotros trajimos palabra, pero lo que dijimos, y digo, ¿cuál es el objetivo de la palabra? Porque yo soy muy profe, quiero tener el objetivo, planificación, todo. Y me dice mi esposo, la oración. ¿Qué más importante que en un hogar haya oración? Con uno que esté orando dentro de esa casa, ya hay una luz encendida. Ya hay una luz. Y esa luz va a dar efecto en su tiempo. Así que ponete de pie. No dejemos de orar, no dejemos de buscar a Dios. Son tiempos frágiles, diga conmigo, tiempos frágiles. Qué palabra, ¿no? Pero son tiempos muy delicados donde si nos movemos un cachito de la presencia de Dios, si nos vamos de su presencia, si nos relajamos, y quién sabe si volveremos. Por eso es de suma importancia el rol y la importancia que tenés dentro de tu familia. Y dale gracias al Señor de que si toda tu familia está constituida, sirve, ama y está en el Señor, dale gracias a Dios. Y cuídalo como un tesoro. Y asimismo,
Si hoy te vas y te vas con una carga de decir, yo tengo que orar por mi familia, yo tengo que orar por mi casa, me tengo que levantar, tengo que dejar de tener excusas, tengo que dejar de hacer mi vida y empezar a tomar la postura que el Señor me está diciendo. Si yo tengo el tesoro más preciado, ¿cuál es el tesoro más preciado? Dígame usted. La salvación. Si hoy vos y yo tenemos en nuestra vida salvación, en nuestro corazón tenemos al Señor Jesús. Por eso le pregunté, ¿quién tiene al Señor en su corazón? Ese es el mejor regalo. Nadie más te puede dar el mayor regalo. Es ese. Tenés a Jesús de tu lado, el favor de Dios de tu lado. Así que ahí donde estás, para terminar.